Consecuencias del consumo de alcohol y otras drogas. Se ha evidenciado el aumento del consumo de alcohol en los últimos años, sobre todo en los adolescentes, por lo cual es primordial el conocimiento a edades tempranas de los efectos y consecuencias que traen consigo. Para empezar, tenemos las drogas, que son sustancias químicas de distintos orígenes, ya sea natural, sintético o semisintético. Estas pueden provocar cambios psicológicos, fisiológicos y conductuales. El alcohol también es una sustancia química que se encuentra en las bebidas etílicas como el vino, la cerveza, entre otros, y que puede traer muchas consecuencias graves como el cáncer. Los índices de prevalencia de alcohol en Chile demuestran que los jóvenes entre 15 y 24 años de edad son los que más la consumen, y según Senda, el 80% de los mayores de 12 años reconoce haber consumido alcohol alguna vez durante su vida. Además, una de cada dos personas reconoce haber consumido alcohol alguna vez en el último mes, siendo esta droga la más consumida en el país. Los efectos inmediatos del alcohol consisten primero en la desinhibición y excitación, donde las personas se sienten eufóricas y se ríen con mayor facilidad. En la estimulación de la producción de orina, lo cual hace ir al baño muchas veces. Afecta a la frecuencia cardíaca, la cual va más rápido. Irrita el sistema gastrointestinal, donde muchas veces produce un dolor abdominal. Luego, el entendimiento, el habla, se ven afectadas. Las personas se traban al querer decir algo. Y tenemos que la coordinación motora se ve afectada, se siente un mareo, visión borrosa y la capacidad de escuchar disminuye. Puede pasar que una persona ingiere un exceso de alcohol, generándose una intoxicación alcohólica, estado de coma, incluso muerte por depresión respiratoria, es decir, que disminuye la función pulmonar. Consecuencias físicas. A largo plazo, el alcohol puede causar irritación del estómago, gastritis, que va acompañado de síntomas como dolor en la parte superior del vientre, náuseas y vómitos. Segundo, trastornos del ritmo cardíaco e incluso insuficiencia cardíaca, donde hay dificultad para respirar, hinchazón en las piernas y ritmo cardíaco acelerado. Tercero, cirrosis hepática, daño al hígado irreversible que tiene síntomas como debilidad, pérdida de peso y en etapas posteriores pueden desarrollar ictericia, un color amarillento de la piel, además de hemorragia gastrointestinal, confusión, entre otros. Y por último, trastornos mentales, pérdida de memoria, deterioro de aprendizaje e incluso el llamado síndrome de Korsakoff, que es una alteración grave de la memoria, descoordinación motora y alucinaciones. Consecuencias psicosociales. En adolescentes a menudo se traducen en lesiones no intencionales y muertes, como por ejemplo el accidente automovilístico bajo la influencia del alcohol. Tenemos las tendencias suicidas, agresión y victimización. Ya que el alcohol afecta la interpretación de la información, se puede malinterpretar las palabras o acciones de terceras personas. Por último, las infecciones y embarazos no planificados, además de las relaciones sexuales sin protección. El consumo de alcohol a temprana edad se asocia con la alteración del desarrollo cerebral, mal desempeño escolar y deserción escolar, incluso la disminución de la satisfacción vital y los logros. Efectos en la persona según el grado de alcoholemia destacan 3 grados, 1,5 reflejos alterados y reacción lenta y precisa, lo cual el nivel de riesgo es muy alto. 2,5 ebriedad completa, la conducta de la persona es imprevisible, lo cual el nivel de riesgo es severo. Y por último, grado 3, donde hay una ebriedad profunda y tiene principio de riesgo de muerte, lo cual es un riesgo muy extremo. Mitos versus realidad. ¿Beber alcohol solo los fines de semana no produce daño en el organismo? En realidad todo depende de la cantidad tomada. Mientras mayor es la cantidad, mayor es el daño. Lo mismo sucede con la intensidad. Es decir, la misma cantidad en menos tiempo es más dañina. ¿Beber alcohol ayuda a superar el cansancio, estar más animado y en forma? En realidad, el consumo hace perder el control de las emociones y sentimientos. Es decir, si alguien se encuentra triste, la situación de la sensación se intensifica. Lo mismo sucede en un estado de alegría. Además, existe mayor fatiga y sueño, como perder la fuerza y coordinación. El alcohol facilita las relaciones sexuales. En realidad ocurre todo lo contrario. Muchas veces se dificulta o incluso impide las relaciones sexuales plenas, que provocan impotencia y disfunciones asociadas. El alcohol es un alimento. El alcohol no alimenta, pero sí engorda, ya que aumenta la producción de grasa en el organismo. El alcohol es bueno para el corazón. En realidad, si bien hay estudios de que confirman que disminuye el riesgo de padecer alguna enfermedad cardíaca, no todas las personas presentan el mismo efecto, produciendo casos graves. El que aguanta más el alcohol es el más fuerte. Es todo lo contrario, la persona se ha acostumbrado a beber, por lo que no sufre todas sus consecuencias,
teniendo más riesgo de convertirse en una persona alcohólica. Efectos del tabaco o el cigarro. Tenemos efectos físicos como la piel deshidratada, un aspecto cetrino, que es una piel apagada, verdosa, aumento de caries, dientes amarillos, cicatrices hipertróficas como se pueden apreciar en la imagen de la mano, caída del cabello, pelo canoso prematuro, uñas amarillentas, además de las manchas en encías, labios resecos y por último, flacidez y descolgamiento. Componentes del tabaco o el cigarro. Como pueden apreciar, muchos de estos se encuentran en nuestro día a día, como por ejemplo el cadmio en las baterías, el ácido esteárico en cera de velas, tolueno, nicotina, amoníaco, tenemos el metanol, el monóxido de carbono, que es uno de los más dañinos, arsénico, metano, ácido acético, que es parte del vinagre, y por último el butano. En las consecuencias psicosociales del tabaco se encuentra la dependencia psicológica y además las reacciones de ansiedad y depresión. Y como consecuencia física del tabaco se encuentra la faringitis y laringitis, dificultades respiratorias, tos y expectoraciones, úlceras gástricas, cáncer pulmonar, boca, laringe, esófago, riñón y vejiga. En bronquitis también puede ser efisema pulmonar y cardiopatías como infarto de miocardio y anginas de pecho. Y obviamente existen mitos versus realidad. Por ejemplo, fumar cigarro relaja y alivia el estrés, pero se sabe que el cigarro no tiene propiedades relajantes y que la sensación de alivio es debido a la supresión de los síntomas de abstinencia. Por eso que la persona hace que se sienta relajada cuando vuelve a fumar. Y el otro mito dice, yo no dependo del cigarro, puedo dejarlo cuando quiera, pero el cigarro es difícil de cortar y para dejar de fumar hay que tomar muy en serio este tema. Otra droga es la marihuana. Como efecto, se puede decir que tiene efectos en los ojos, en los oídos, en la piel, en los pulmones, que por ejemplo incrementa el riesgo de cáncer debido a la inhalación más profunda del humo. En el cerebro puede afectar la memoria inmediata y de corto plazo como la coordinación, y el corazón, que altera su presión sanguínea y acelera el pulso. Y uno de los más conocidos es en el estómago, que incrementa el apetito. Las consecuencias psicológicas de la marihuana están que puede ralentizar el funcionamiento psicológico del usuario, haciendo entorpecer sus funciones de aprendizaje, concentración y memoria. También está que entorpece la ejecución de tareas complejas como la lucidez mental y la coordinación psicomotora. Puede darse reacciones agudas de pánico y ansiedad y pueden haber trastornos psiquiátricos como la esquizofrenia, que se presenta más en personas que están predispuestas a este tipo de trastorno. Como consecuencia física están las respiratorias, como la tos crónica y bronquitis, que sobre todo se presentan en consumidores habituales de dosis elevadas, las cardiovasculares, que empeoran los síntomas en personas que padecen hipertensión o insuficiencia cardíaca, en el sistema endocrino, que altera las hormonas responsables del sistema reproductor y de la maduración sexual, haciendo que haya una reducción de la calidad y de la cantidad de esperma, y en el sistema inmunitario hace que el uso crónico hace que reduzca la actividad del sistema, facilitando la aparición de infecciones. Otros mitos versus realidad es que si se deja de fumar se engorda, hablando del cigarro, pero esto se debe al síndrome de abstinencia, por lo que podría ayudarte en una alimentación adecuada y ejercicio moderado, además de recibir ayuda de un psicólogo. Y con respecto a la cannabis, dice, el cannabis tiene efectos terapéuticos, por lo que no debe ser malo un porro de vez en cuando. Pero se dice que sea de uso médico se refiere a que es realizada de manera controlada y no se consume por motivo recreativo. Otra droga es la cocaína. ¿Y cuáles son sus efectos? Produce efectos en el sistema nervioso, por ejemplo, problemas neurológicos, psicosis, paranoia, depresión, entre otros. En la nariz, irritación y sangrado nasal, como también pérdida del olfato.
también el aparato respiratorio, en el sistema cardiovascular, por ejemplo, provocando taquicardia, hipertensión, arritmia, paro cardíaco, entre otros. En el hígado también produce efectos y en el sexo una disfunción sexual. Y también encontramos otras drogas, por ejemplo, están los alucinógenos, los opiáceos y las anfetaminas. ¿Y qué efectos tienes? Las anfetaminas, por ejemplo, produce euforia, aumento de la concentración, disminución de la sensación de fatiga, ataques de pánico, psicosis, convulsiones, entre otros. Los alucinógenos producen ilusiones, distorsión de formas y contornos de los objetos, pérdida de la orientación temporal, entre otros, y los opiáceos inducen la relajación, producen ensoñaciones, sensaciones orgásmicas, analgesia, euforia y sedación, supresión de tos, náuseas y vómito, entre otros. ¿Qué consecuencias tiene el consumo de estas drogas? Puede haber una dependencia física, que es donde el organismo, después de un consumo continuado, se acostumbra, haciendo que le pida más al cuerpo, más consumo de drogas o alcohol. Y cuando existe una interrupción, puede haber un síndrome de abstinencia, que puede presentarse como sudoración, náuseas, vómitos, temblores, insomnios o convulsiones. Y la dependencia psicológica hace que conlleva un impulso fuerte para seguir consumiendo, a pesar de que a veces las personas saben de que produce daños enormes. Y también saber que cuanto más joven se empieza el consumo, más posibilidad hay de dependencia. ¿Y qué mitos versus realidad existen? Por ejemplo, dice, la cocaína despierta y activa. Pero sí, si bien tiene un efecto estimulante, pero solo es pasajero, ya que dura entre 30 a 60 minutos. Y tras ese tiempo, después se produce un bajón intenso, que produce cansancio, decaimiento y depresión. Y otro mito dice, mejora las relaciones con los demás, ya que ayuda a desinhibirse. Pero el consumo, sobre todo abusivo, produce irritabilidad y agresividad, por lo que no ayudaría a desinhibirse y mejorar las relaciones. Otro mito son las relaciones sexuales bajo los efectos de la cocaína son más satisfactorias, pero el consumo habitual de cocaína disminuye el deseo sexual y en hombres provoca problemas de erección y eyaculación. Y otro mito es el uso de la cocaína es más fácil de controlar, pero es una de las drogas que causa mayor capacidad de adicción. Y para concluir, a pesar de que existen drogas legales como el alcohol y el tabaco, o cigarro como se conoce, estas producen daños que pueden ser muy severos como el cáncer. Y el consumo de las drogas pueden causar dependencia como consecuencias psicosociales y físicas. Y además, aunque no lo sepan, pueden producir un gasto económico muy alto. Y recordar que se puede pasar bien sin consumir drogas, no solucionan problemas, no sirven para evadir la realidad, no son moda y no hacen disfrutar de la vida. Gracias por su atención.